Saludos y bendiciones. Podemos incursar en tratar de contestar preguntas que se han hecho en los últimos 2 años más o menos sobre Cuaresma y qué significa y qué se hace y por qué ni lo hacemos. Entonces, tengo aquí una lista de preguntas que he tratado de concentrar, las que se repitan más son las que vamos a tratar de contestar. Como Cuaresma comienza un poco más temprano este año, el miércoles que viene, pero esto tal vez se vea en otros años. Aplican las respuestas a todos los años, no importa cuál sea. Entonces, la primera que pregunta mucha gente es: ¿qué es la cuaresma y por qué se celebra? El cuaresma, la palabra en sí quiere decir 40, ¿no? 40. En inglés se cambia, en inglés es Lent. Pero bueno, para nosotros es cuaresma, que son los 40, un número muy significativo, que creo que lo abro después de nuevo, un número donde los judíos trataron de salir de Egipto y estuvieron 4 años y 40 años en esa expedición, con los 40 días de Jesús en el desierto. O sea, 40 para los judíos es un número, también la vida se dictaba por 40. Así que, pero no la 40, la cuaresma, vuelvo y repito como siempre, esto no tiene ensayo, esto es tal cual sale, miro las preguntas, las contesto y vamos. Entonces, la cuaresma es el tiempo litúrgico de preparación para la celebración de Pascua, Florida, que es el día de la resurrección. Nos recuerda un poco al Adviento. El Adviento es la preparación para Navidad, el nacimiento de Jesús, y la cuaresma es preparación para la resurrección de Jesús. La litúrgica cuaresmal en realidad está dispuesta para que tanto los catecúmenos, que son los que están convirtiéndose al catolicismo, como los fieles se proponen y se preparen para celebrar el misterio pascual de la Pascua Florida. Los catecúmenos, a través de las diversas etapas de la iniciación cristiana, son fieles que mediante la rememoración de su propio bautismo y las prácticas penitenciales entran como tal a la iglesia. Esto viene de la instrucción general del calendario romano. Y hago una pausa aquí porque he mencionado ya un par de veces Pascua Florida. ¿Por qué se llama Pascua Florida? Tenemos que ver algo nosotros con eso en realidad. ¿Por qué Colón descubrió la Florida, lo que es la península de la Florida, un día de Domingo de Resurrección? Y entonces le cambió el nombre en realidad a Pascua Florida, porque ahí es donde llegó, cuando llegó, y así que estamos atados nosotros eh, incidentalmente con ese nombre. En este año, en 2024, y obviamente eso cambia todos los años, cuando es el miércoles de ceniza, cuando es domingo de resurrección, y tiene que ver con la luna llena. La luna llena, porque cuando Jesús celebra la última cena, está celebrando la Pascua judía. La Pascua judía se celebra con luna llena, porque se celebra el éxodo de los judíos de Egipcio y tuvieron que haberlo hecho con luna llena para que iluminara. Se cuenta 40 días antes, más o menos por ahí es que cae el miércoles de ceniza. Entonces, en este año la cuaresma comienza el 14 de febrero, que es el miércoles de ceniza, y termina el 28 de marzo, que es jueves santo, con la misa de la última cena. La Pascua de Resurrección es el domingo 31 de marzo este año. Entonces, ahí viene una de las primeras preguntas: ¿qué son los 40 días de Cuaresma? Eh, para celebrar la vigilia de Pascua, al correr de los siglos se extendió a 40 días de penitencia, incluidos los domingos. Pero hoy en día el tiempo de Cuaresma es un poco menos de 40 días, ya que la iglesia ha designado los días Jueves Santo hasta la víspera de la última oración del domingo de Pascua como el sagrado triduo, 3 días, para celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esas se sacan de los 40 días y son en realidad 37, 36 días. La cantidad de días de Cuaresma ha variado en la iglesia, pero es posible que se haya pensado a partir de las 40 horas en que Cristo estuvo muerto, o bien por los 40 días de su retiro en el desierto, un número que evoca los 40 años de Israel en el desierto,
debido a la falta de fe en Dios. Respecto de su conexión con la vida de Cristo, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda en el párrafo 540, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha probado de todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Eso viene del libro de los Hebreos. La iglesia se une todos los años durante 40 días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto como tal. La Cuaresma es un tiempo de intensa oración, ayuno y atención a los necesitados. Y eso debe ser nuestra intención el año entero, toda la vida, ¿no? Atención a los necesitados. Es una oportunidad para que los cristianos se preparen para la Pascua mediante un serio discernimiento acerca de la vida. Y aquí se debe tener atención especial a la palabra de Dios que ilumina el diario vivir de todos los creyentes. Y la pregunta siguiente es muy interesante. ¿Aparece la cuaresma en la Biblia? Y la cuaresma per se no aparece mencionada en la Biblia. Sin embargo, los 40 días de preparación de Jesús en el desierto de Judea, antes, previos al comienzo de su ministerio público, da a la iglesia un fundamento sólido de las prácticas de Cuaresma. La palabra no aparece, pero la institución de tal sí aparece. Y dicho sea de paso, la Cuaresma es un sacramental. Miércoles de ceniza es un sacramental. Si no recibimos las cenizas, no pasa nada, no es un sacramento. El Señor ayunó y oró durante esas semanas que estuvo en el desierto y enfrentó y superó las tentaciones del maligno. La cuaresma nos convoca a imitar esa determinación como tal. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Eso se preguntó múltiples veces. Y yo lo contesto diciéndole una cita de la Madre Angélica el 7 de marzo del año 2000, y hace 24 años, pero la Madre Angélica fundó el canal televisivo y dice ella, o dijo ella, cuando hacemos penitencia durante la cuaresma, imitamos a Jesús primero y luego fortalecemos nuestra voluntad para poder negarnos cuando aparezca una tentación. La penitencia ofrece dos ventajas. Hablo de la penitencia real, no el dejar de comer cosas dulces, por supuesto. Si dejas de facto algo que realmente te cuesta, y no me refiero al dinero, sino algo interior, al final de la cuaresma vas a haber ganado fortaleza, una mayor fuerza de voluntad para dejar de lado cosas grandes. Por cierto, si me acerco los asusto, no es mi voluntad, es que estoy tratando de leer sin estar con el pon y quita de gafas. Hemos hablado de eso en múltiples ocasiones nosotros en nuestro grupo dominical, ¿no? Que no vale nada dejar de comer chocolate. Y esta tarde lo dije en nuestra reunión. El dejar de comer chocolate lo que baja son los triglicéridos y todo el azúcar y lo demás, y estamos beneficiándonos nosotros. Pero me encanta el chocolate y dejar de comerlo es una penitencia. ¿Qué resuelve esa penitencia? ¿Qué hace esa penitencia? ¿Qué le hace al prójimo esa penitencia? ¿Qué le hace a Jesús esa penitencia? Nada. No solamente nos ahorramos los colesterol y demás, sino que nos ahorramos plata porque el chocolate está bien caro. Atado a esto, tengo una cita de la Santa Madre Teresa de Calcuta que nos dice, el dolor y el sufrimiento te visitan, pero recuerda que el dolor, la tristeza, el sufrimiento no son más que un beso de Jesús, un signo de que le has acercado tanto a Él que puede besarte. Qué pensamiento más hermoso, ¿no? Entonces, atado a estas dos preguntas, viene la próxima, que es cuáles son las tres cosas que hacemos en Cuaresma. Bueno, hacemos un millón de cosas, pero estas son las tres que debemos hacer. Y vienen en realidad, el Sermón de la Montaña, donde en el Sermón de la Montaña, las Beatitudes, el Señor explica las tres formas que tenemos de orientar el corazón a Dios.
Y estos son los principios que ayudan particularmente en el tiempo de Cuaresma. Se hallan en el Sermón de la Montaña y en el Sermón del Valle. El Sermón de la Montaña son las beatitudes de Mateo, el de el Valle son las beatitudes de Lucas, pero son iguales. Tradicionalmente se nos denomina tres pilares de Cuaresma. Son la limosna, la oración y el ayuno. Limosna, oración y ayuno, porque convocan y emulan los tres pilares que Jesús hizo en esos días. Ahora que mencionamos ayuno, nos viene una gran pregunta, una serie de preguntas que son iguales. ¿Se puede comer carne los viernes? Y esto se ata al chocolate, que pienso yo. Durante la cuaresma, los fieles no tienen permitida la carne, salvo las solemnidades. No tienen permitida la carne. Momento. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Eso viene del Código de Derecho Canónico del 1250. Pero en el Segundo Concilio Vaticano hubo cambios en muchas de la universalidad de la Iglesia, donde en muchos países no es prohibido comer carne los viernes. Y en los Estados Unidos, los fieles pueden reemplazar las abstinencias de carne por otros sacrificios los viernes durante el año fuera del tiempo de Cuaresma. O sea que no está prohibido comer carne, pero debe haber un sustituto de sacrificio esos viernes fuera del tiempo de Cuaresma. ¿Y por qué los viernes? Porque es el viernes donde fallece Jesús y por ende atamos algo de sacrificio a esa muerte de él. Y peca un católico que come carne un viernes. En los Estados Unidos, en el año 66, la Conferencia de Obispos Católicos quitó la obligación bajo pena de pecado que existía hasta ese momento por la falta a la norma de abstinencia de todos los viernes fuera del tiempo de Cuaresma. Entonces permitió en ese año su reemplazo por otras formas de penitencia. Complicado el tema, ¿no? Pero por lo tanto, no solo no es pecado en sí mismo no abstenerse de comer carne los viernes, no abstenerse quiere decir que sí se puede comer eh, fuera del tiempo de Cuaresma, sino que tampoco es pecado en sí mismo el no reemplazar esa abstinencia por otro sacrificio. O sea que la brecha, la gama que tenemos de el margen para hacer lo que nos dé la gana es increíble, ¿verdad? Si se nos permite hacer lo que nos dé la gana, no hacemos nada. Esa es mi opinión particular. Entonces, son dos, en realidad, dos factores que tenemos. O nos abstenemos de carne como penitencia, o hacemos, comemos carne y hacemos otro tipo de penitencia. Siempre que la penitencia sea de un bien moral o físico al prójimo. Vuelvo al chocolate. Y la abstinencia de carne es en realidad, lamentablemente, paralela con el chocolate. La carne triplica el colesterol, es riquísima, ¿no? Pero en realidad dejar de comerla era un sacrificio por lo deliciosa que era. Y contrario al chocolate, que es un pedacito, la carne es grande y dejar de comerla en realidad se estaba haciendo un beneficio. Y siempre y cuando se ponga entonces, dejo de comer carne, recordando a aquel más necesitado que yo. Tan simple como eso, ¿verdad? Tan simple como eso. Ahora, la culpa moral está determinada también por la intención y las circunstancias, de lo que estoy hablando ahora mismo. ¿Por qué no hacemos penitencia? ¿Por qué no obedecemos las normas de la iglesia? Puede haber circunstancias exculpatorias, situaciones particulares, en que la caridad nos excusen de la obligación. Por ejemplo, no ofender a un anfitrión, pasa todos los sábados y domingos en la iglesia, o la falta de otros alimentos, o la enfermedad, o la práctica de actividades físicas. Por otro lado, también puede haber una mala intención, como querer desoír el mandamiento de Cristo de hacer penitencia, que viene directamente de Lucas, o desconocer la autoridad de la iglesia, viene directamente de Mateo, 4 veces en Mateo creo que lo dice. Eso sería algo entonces a confesar, no el no comer carne,
No el no hacer ayuna, sino las fallas que hemos tenido contra esos dos evangelistas. Eh, Tengo algo aquí del Papa Benedicto, creo que lo tengo por aquí. Que María, nuestra guía en el camino de la Cuaresma, nos lleva a un conocimiento más profundo de Cristo muerto y resucitado, y nos ayude en el combate espiritual contra el pecado y nos sostenga en la oración que rezamos con convicción. Convértenos Deus salutaris noster, que quiere decir conviértenos a ti, oh Dios, a nuestra salvación. Otra pregunta que tenemos, ¿dónde se habla de la tentación de Jesús en la Biblia? Bueno, se encuentra en el Evangelio de Mateo, Mateo 4, y nos relata la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él le respondió, Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Continúa el Evangelio. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces le dijo Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Entonces el diablo le deja y ahí que se quedaron unos ángeles que cuidaron de Jesús. La primera tentación, cuando Jesús estaba muy hambriento luego de 40 días de ayuna, Satanás le dice que convierte el pan en pan las piedras. Luego le sugiere que se arroje desde el templo, asegurándose que los ángeles lo protegerían. Y finalmente le muestra todos los reinos del mundo detrás de él y le promete que se los daría si Jesús lo adora a él. Es interesante notar que Satanás utiliza las escrituras con un sentido retorcido para intentar convencer a Jesús. La palabra hecha carne, quien a su vez usa las escrituras en el contexto adecuado para responder entonces al demonio. Y esta pregunta no se hizo, pero viene de esta otra. ¿Y cómo superó las tentaciones Jesús? Cuando fue tentado por Satanás, Jesús oró sin pausa y ayunó durante 40 días. Es un gran ejemplo para todos los fieles. Podemos resistir la tentación con ayuno y con oración. Y de ahí viene la segunda y tercera parte de Cuaresma. Y es obvio que esto nada está ensayado, puesto que la luz viene y se va y es un desastre, pero no importa, ahí seguimos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del miércoles de ceniza? Y aquí hay unas cuantas preguntas sobre el miércoles de ceniza que quiero contestar. El miércoles de ceniza, al igual que Cuaresma, la palabra no aparece mencionado en la Biblia. No existe. Sin embargo, el uso religioso de las cenizas como un signo tiene fundamento en las escrituras. Las cenizas se usaban en el judaísmo como signo de duelo. Esto viene en el libro de Esther, y arrepentimiento en el libro de Esther y de Jonás y de Job, que leímos hace 2 semanas. Es un signo natural de la transicionalidad de la vida humana y del regreso del pecado hacia Dios mismo. Y estas cenizas que usamos hoy en día, ¿de dónde vienen? Las cenizas se obtienen de los ramos de olivo o las palmas bendecidas el domingo de Ramos del año anterior.
y que normalmente los fieles se acercan a las parroquias para ese propósito. Las que no han sido utilizadas o que ya se están secando, se devuelven y es en el arzobispado o el obispado donde se queman y se convierten en ceniza. Pregunta cumbre que se hizo un montón de veces. ¿Cuánto tiempo se supone que uno debe dejarse las cenizas en la frente? Bueno, antes de esa hay otra pregunta. ¿Hay que ponerse ceniza en la frente el miércoles? Rotundamente no. No es día de obligación, no es obligación ponerse las cenizas, es un sacramental. ¿Cuáles son los sacramentales? No es obligación ponerse agua bendita en la frente cuando entre a la iglesia. Eso es un sacramental. No es obligación rezar el rosario. Eso es un sacramental. Los sacramentos son solamente 7 y esos son los que debemos nosotros responder y respetar en nuestras vidas. A la pregunta, la decisión de dejarse la ceniza en la frente es personal. Sin duda ofrecen una oportunidad de dar testimonio público de la fe si se la deja en el frente al público, pero sin embargo la intención de este gesto no debe tener un origen en la vanidad, decirle a todo el mundo, mira lo católico que soy. Y a lo mejor se piensa uno tropezó con un barbecue y por eso tiene ahí esa marca. O sea que tan pronto salga de la iglesia, si va por ejemplo, una entrevista de trabajo, yo recomiendo que se la quite. ¿Por qué? Porque si la entrevista de trabajo es con un judío o un no creyente, ya tiene algo en su contra inconscientemente por tener esa mancha de la ceniza. La ceniza tiene, se dicen típicamente dos cosas, de polvo vienes, al polvo volverás, y arrepiéntete y eh, cree en el Evangelio. Son las dos cosas que se dicen. La ceniza debe de imponerse después de la homilía en la misa, no antes, no después. Hay ciertas iglesias donde se hacen al final para que todo el mundo salga, porque muchos católicos, entre comillas, reciben la ceniza después de la homilía y salen disparados por la puerta. Pero bueno, eso lo hacen también con la comunión. Salen disparados, aún están masticando la comunión y están en la puerta. Otra pregunta que se hace, ¿solo son los católicos que pueden recibir la ceniza? Bueno, la práctica de recibir las cenizas en la frente el miércoles de ceniza de parte del sacerdote o ministro, mientras las coloca, él dice, recuerda que eres polvo y en polvo volverás, como acabo de mencionar, o algo similar, pero eso no es exclusiva de los católicos. Algunas iglesias no católicas, como la anglicana y la episcopal, que son fotocarbón de la católica, salvo unas cuantas cosas por ahí, como que pueden casarse los ministros, no hay esculturas en la iglesia, pero el rito como tal es copia carbón de la católica. Y estas dos en particular, la anglicana y la episcopal, celebran también la imposición de cenizas. La práctica no es familiar para la Iglesia Oriental Católica Ortodoxa, que generalmente comienza la cuaresma con otras prácticas que recuerdan la necesidad del arrepentimiento y el perdón y obvian la ceniza en la frente. En otras iglesias, por cierto, además creo que el Papa la recibe al tope de su cabeza, no en la frente. Y eso es un poco más, menos chocante, ¿no? Que ponerla en la frente, la pone aquí, nadie sabe ni que la tiene, hasta que se da un shampoo. Eh, como no es un sacramento, la imposición de cenizas, el miércoles de ceniza, está abierto a quien quiera recibirlas, independientemente de su fe, independientemente si ha confesado o no. Debe hacerse respetando la práctica y la intención católica, por supuesto. Y es común ver personas que no son católicas que se acerquen a participar en este rito. Y bueno, hemos hablado de miércoles de ceniza. ¿Qué significa el miércoles de ceniza? Un poco de historia. En el año 2010, hace poco, durante la audiencia general del miércoles de ceniza, el Papa Benedicto dijo que los 40 días de preparación de la Pascua son tiempos favorables y de gracia. Y lo podemos entender precisamente en la llamada que el austero rito de la imposición de la ceniza nos dirige, dice que se expresa en la liturgia con dos fórmulas.
Conviértanse y crean en el Evangelio, o acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Esto ya va 3 veces que lo digo hoy. Más adelante, en la misma audiencia, dijo el Papa: con la imposición de la ceniza renovamos nuestro compromiso de seguir a Jesús, de dejarnos transformar por su misterio pascual, para vencer el mal y hacer el bien, para hacer que muera nuestro hombre viejo, vinculado al pecado, y hacer que nazca el hombre nuevo, transformado por la gracia de Dios. Ya llegando al fin, últimas 2 preguntas creo que tengo, y ha costado tiempo ponerlas todas juntas. ¿Cuáles son las oraciones y prácticas particulares de Cuaresma? Bueno, si se nos unen a los rosarios todos los meses, habrán dado cuenta que los misterios dolorosos los he evado eh, todos los meses. Pero son estos los misterios dolorosos del rosario y las estaciones del Via Crucis, que son de las devociones popularmente asociados a la Cuaresma. ¿Y por qué? Porque ambos nos recuerdan la pasión y muerte del Señor. ¿Por qué no se cuentan los domingos en Cuaresma? Los domingos del año son todos pequeñas Pascuas, llenas de la alegría de la resurrección. De la misma manera, los viernes del año son todos penitenciales, porque nos recuerdan el Viernes Santo. De ahí viene el tema de no comer carne, siendo todos los viernes un pequeño Viernes Santo y todos los domingos un pequeño eh, día de Pascua. Bueno, yo no sé si he callado, si tumbé la línea, no sé lo que he hecho. Pero me quedan varias preguntas más, pero creo que con eso es suficiente, porque no sé ni el tiempo que ya llevo hablando. Espero que esto haya esclarecido algunas de las preguntas que tenemos, ya que este tiempo cuaresmal nos está llegando pronto el miércoles que viene. De tener alguna otra pregunta, la pueden enviar por texto, por correo electrónico, y tal vez en medio tiempo de cuaresma tengamos otra reunión donde esclarezcamos más preguntas sobre la cuaresma. Bendiciones hoy y siempre. Hasta luego.